Gustavo Madero escupió en el suelo frente a sus botas. Las mujeres no arreglan carros. Lárgate antes de que me hagas perder clientes. Elena Vidal apretó la llave inglesa sin responder. Lo que él no sabía. En 11 minutos, su mejor cliente estaría rogándole a ella que salvara su Ferrari de $400,000, mientras los 6 mecánicos expertos de Madero admitían que no tenían idea de qué hacer. El sol de marzo golpeaba el asfalto de la zona industrial, cuando Elena Vidal bajó del autobús con su carpeta de documentos bajo el brazo. Tenía 34 años, el cabello recogido en una coleta práctica, y las manos de alguien que había pasado más tiempo bajo el capó de un motor que frente a un espejo. Caminó 3 cuadras hasta encontrar el letrero que buscaba. Taller Madero, el más grande de la ciudad, con capacidad para 20 vehículos y una reputación que lo precedía. Había investigado durante semanas antes de presentarse. Sabía que Gustavo Madero había fundado el taller hace 25 años, que tenía contratos exclusivos con 3 concesionarias de lujo, y que su lista de espera para reparaciones superaba las 6 semanas. También sabía que nunca había contratado a una mujer para trabajar en el área mecánica, pero Elena necesitaba ese trabajo. Empujó la puerta de vidrio de la recepción y el olor a aceite de motor la recibió como un abrazo familiar. Una chica joven detrás del mostrador levantó la vista de su computadora. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Vengo por el anuncio de mecánico. Llamé la semana pasada y me dijeron que trajera mi currículum». La recepcionista la miró de arriba abajo, como si estuviera procesando algo que no encajaba en su sistema. Luego sonrió con una amabilidad que parecía ensayada. «Ah, sí. Permítame un momento. Voy a llamar al señor Madero». Elena esperó de pie, observando las fotografías enmarcadas en las paredes. Ferraris, Lamborghinis, Porsches, todas con placas que indicaban el año y el nombre del cliente satisfecho. En una esquina había un diploma amarillento que certificaba a Gustavo Madero como técnico automotriz hace más de 3 décadas. «¿Usted es la que llamó por el trabajo?» La voz llegó desde el pasillo que conectaba con el taller. Gustavo Madero apareció limpiándose las manos con un trapo rojo. Era un hombre corpulento de unos 55 años, con el cabello canoso peinado hacia atrás y una barba de 3 días que le daba un aspecto descuidado. Llevaba un overol gris con su nombre bordado en el pecho y caminaba con la seguridad de alguien que está acostumbrado a que todos lo escuchen. «Sí, señor, Elena Vidal, traigo mi documentación completa». Ella extendió la carpeta, pero él no la tomó. Se quedó mirándola con una expresión que oscilaba entre la confusión y algo que Elena conocía demasiado bien. «¿Es una broma?», preguntó Madero mirando a la recepcionista como buscando complicidad. «¿Me estás tomando el pelo, Martita?» «No, señor. Ella llamó el martes y le dije que viniera hoy». «¿Le dijiste que viniera?» Madero soltó una risa corta. «¿Por qué no le dijiste también que aquí reparamos carros de verdad?» Elena mantuvo la carpeta extendida. «Tengo 15 años de experiencia, señor Madero. Trabajé en Europa durante 8 años, incluyendo talleres especializados en motores de alto rendimiento. Tengo certificaciones en sistemas electrónicos, diagnóstico computarizado y mecánica de precisión». «Europa». Él pronunció la palabra como si fuera el nombre de un restaurante pretencioso. «¿Y qué hacías en Europa exactamente? ¿Servir café a los mecánicos de verdad?» La recepcionista bajó la mirada hacia su teclado. Elena sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la voz firme. «Reparaba motores, los mismos que usted tiene en esas fotografías». Madero finalmente tomó la carpeta. La abrió con desgano, pasando las páginas sin realmente leerlas. Cuando llegó a la tercera hoja, se detuvo un momento, frunció el ceño y luego cerró todo de golpe. «Mira, Elena, o como te llames, no sé qué te habrán dicho allá en Europa, pero aquí las cosas funcionan diferente. Mis clientes pagan fortunas para que sus carros queden perfectos. No puedo arriesgarme a que una mujer les raye el motor porque se rompió una uña». 2 mecánicos habían aparecido en el pasillo, atraídos por la conversación.
Uno de ellos, un tipo flaco con el overol manchado de grasa, soltó una risita. ¿Esta quiere trabajar aquí, jefe? Eso dice ella. ¿Sabe siquiera dónde va el aceite? Las risas se multiplicaron. Elena contó. Ahora eran 4 hombres observándola desde el pasillo, todos con la misma expresión burlona. «Señor Madero», dijo ella sin levantar la voz, «le pido 5 minutos. Déjeme ver cualquier vehículo que tenga en el taller ahora mismo. Si no puedo diagnosticar el problema más rápido que cualquiera de sus mecánicos, me voy sin decir una palabra». El silencio que siguió fue denso. Madero la miró como si ella hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿5 minutos?» repitió él. «¿Quieres apostar tu dignidad a 5 minutos? Quiero una oportunidad, solo eso». Madero se giró hacia sus empleados. Algo brilló en sus ojos, algo que Elena reconoció como el placer anticipado de una humillación pública. «Muchachos, parece que tenemos entretenimiento para el almuerzo». El taller principal era un espacio enorme con capacidad para 15 vehículos. El techo de lámina dejaba entrar rayos de luz que cortaban el aire denso de aceite y gasolina. Había 6 elevadores hidráulicos, una zona de pintura al fondo y un área de diagnóstico electrónico que parecía recién instalada. Todo impecable, todo organizado con la precisión de alguien que se toma su negocio muy en serio. Elena caminó detrás de Madero mientras los mecánicos la seguían como una procesión burlona. Contó 6 en total, todos hombres, todos mirándola con esa mezcla de diversión y desprecio que ella conocía desde que tenía memoria. «Muy bien, señorita Europa», dijo Madero deteniéndose frente a un Audi A6 negro montado en uno de los elevadores. «Este llegó ayer. El dueño dice que hace un ruido extraño cuando acelera. Mis muchachos llevan toda la mañana revisándolo y no encuentran nada. ¿Por qué no nos iluminas con tu sabiduría?» Las risas fueron inmediatas. El mecánico flaco, que Elena había identificado como Ramiro, se recargó en una columna con los brazos cruzados. «Esto va a ser bueno», murmuró a su compañero. Elena ignoró los comentarios. Se acercó al vehículo y comenzó a caminar alrededor de él lentamente, observando cada detalle. Luego se detuvo y miró hacia arriba, hacia la parte inferior del motor. «¿Puedo bajar el elevador?» «Haz lo que quieras», respondió Madero. «Tienes 4 minutos». Ella encontró el control y bajó el vehículo hasta el suelo. Abrió la puerta del conductor y buscó la palanca para abrir el capó. Sus movimientos eran precisos, sin vacilación, como si hubiera hecho esto miles de veces, porque lo había hecho. Con el capó abierto, Elena se inclinó sobre el motor. Sus ojos recorrieron cada componente, las mangueras, los cables, las conexiones. Puso su mano sobre el filtro de aire y luego la movió hacia el múltiple de admisión. Cerró los ojos un momento, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. «Necesito que alguien encienda el motor», dijo sin volverse. «Yo lo hago», respondió uno de los mecánicos más jóvenes, un chico de no más de 20 años que parecía genuinamente curioso. El motor cobró vida con un ronroneo suave. Elena mantuvo su mano cerca del múltiple de admisión durante unos segundos. Luego la movió hacia los inyectores, uno por uno. «Acelera un poco», pidió. El chico obedeció. El ronroneo se convirtió en un rugido controlado. Otra vez, cuando el motor volvió a acelerar, Elena asintió para sí misma. «Puedes apagarlo». El silencio regresó al taller. Elena se incorporó y caminó hacia donde estaba Madero, que la observaba con una ceja levantada. «Inyector número 3», dijo ella. «Tiene una microfisura en la junta de goma. Por eso el ruido aparece solo en aceleración. Cuando la presión aumenta, el sello cede ligeramente y permite una entrada mínima de aire. El sonido que escucha el cliente no es del motor, es del vacío que se genera en esa fracción de segundo». Nadie dijo nada. Madero parpadeó una vez, 2 veces. «¿Y cómo diablos sabes eso si ni siquiera usaste el escáner?»,
porque el escáner no detecta microfisuras en juntas de goma, solo detecta fallas eléctricas o de sensores. Esto es mecánico puro. Se siente con las manos, se escucha con los oídos. Elena hizo una pausa. Sus mecánicos estaban buscando en el lugar equivocado. Ramiro se separó de la columna con expresión ofendida. Eso es ridículo. Revisamos todo el sistema de inyección esta mañana. ¿Revisaron las juntas una por una? Revisamos la presión de combustible. Estaba perfecta. La presión puede estar perfecta y aún así tener una microfisura. Son cosas diferentes. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Elena vio cómo los mecánicos intercambiaban miradas incómodas. Madero se pasó la mano por la barba, procesando lo que acababa de escuchar. Cualquiera puede inventar un diagnóstico, dijo finalmente. Otra cosa es tener razón. Entonces, verifíquelo. Desarme el inyector 3 y revise la junta. Si me equivoqué, me voy. Si tengo razón, me da el trabajo. Madero soltó una risa seca. ¿Ahora me vas a decir qué hacer en mi propio taller? Le estoy ofreciendo una apuesta justa, señor Madero. Usted gana de cualquier manera. O descubre que soy una farsante, o descubre que tengo razón y resuelve el problema de su cliente. Los segundos pasaron lentos. Elena podía sentir el sudor acumulándose en su espalda, pero mantuvo la expresión neutral. Había aprendido hace mucho tiempo que mostrar debilidad frente a hombres como Madero era el peor error que podía cometer. «Ramiro», ordenó Madero sin dejar de mirarla, «desarma el inyector 3. «¿Qué? Jefe, no vamos a hacerle caso a esta...» «Hazlo». La palabra cortó el aire como un cuchillo. Ramiro apretó la mandíbula pero caminó hacia el Audi sin decir más. Los otros mecánicos se acercaron, formando un semicírculo alrededor del vehículo. Era como si toda la energía del taller se hubiera concentrado en ese momento. Elena se mantuvo aparte, observando. Sabía lo que iban a encontrar. Lo supo desde el momento en que escuchó el motor acelerar. 10 minutos después, Ramiro sostenía una pequeña pieza de goma entre sus dedos, manchados de grasa. La junta del inyector número 3. «Maldita sea», murmuró. La grieta era casi invisible, apenas un hilo más delgado que un cabello, pero estaba ahí. Madero tomó la junta de las manos de Ramiro y la examinó bajo la luz. Su expresión era ilegible, pero Elena notó cómo apretaba la mandíbula. Un hombre acostumbrado a tener razón acababa de descubrir que una desconocida sabía más que todo su equipo. «Suerte de principiante», dijo finalmente, arrojando la pieza a un bote de basura. Cualquiera con un poco de intuición pudo haber adivinado eso. «No adiviné, señor Madero», diagnostiqué. «Es lo mismo. No lo es. Adivinar es lanzar una moneda. Diagnosticar es aplicar conocimiento. Yo no vine aquí a jugar a la lotería». Los mecánicos observaban el intercambio como si estuvieran viendo un partido de tenis. Ramiro todavía tenía las manos manchadas de grasa y una expresión que mezclaba vergüenza con resentimiento. «Mire», continuó Madero bajando la voz, como si estuviera a punto de revelar un secreto. «Usted parece saber algo de carros. No voy a negarlo, pero este no es un taller cualquiera. Aquí vienen clientes que pagan más por una reparación de lo que usted probablemente gana en un año. Gente importante. Empresarios, políticos, figuras públicas. No puedo tener a una mujer trabajando aquí. ¿Por qué no?» La pregunta salió antes de que Elena pudiera detenerla. Madero la miró como si ella hubiera preguntado ¿por qué el cielo es azul? «Porque así son las cosas. Mis clientes esperan ver hombres cuando traen sus carros. Les da confianza. ¿Usted cree que un tipo que maneja un Porsche de $200,000 va a dejar que una mujer le meta mano al motor? Se iría a otro taller. ¿Y si no se entera de que fui yo quien lo reparó?» Madero frunció el ceño. «¿Qué? Deme un periodo de prueba. 3 meses. Trabajo en el área de diagnóstico, lejos de los clientes. Nadie tiene que saber que soy yo quien está encontrando las fallas. Si en 3 meses mis diagnósticos no son mejores que los de su equipo, me voy sin hacer ruido». «¿Y si son mejores?».
Entonces me da un contrato permanente, con el mismo sueldo que cualquiera de ellos. Elena señaló a los mecánicos con un gesto de la cabeza. Madero se cruzó de brazos, evaluándola. Está loca. Estoy desesperada. No es lo mismo, pero a veces se parece. Algo cambió en la expresión de Madero. Por un instante, apenas un parpadeo, Elena creyó ver algo parecido al reconocimiento. Como si él entendiera lo que significaba necesitar algo tan desesperadamente que estuvieras dispuesto a humillarte para conseguirlo. 1 mes, dijo él, no 3. 1 mes de prueba sin sueldo. Si funciona, hablamos. Necesito comer, señor Madero. Entonces busque otro trabajo mientras tanto. Aquí viene cuando pueda y demuestra lo que sabe. Es mi última oferta. Elena calculó rápidamente. Tenía ahorros para sobrevivir 6 semanas si era cuidadosa. 1 mes sin sueldo era brutal, pero era una puerta, la única que se había abierto en los 4 meses que llevaba buscando trabajo. Acepto. Empieza mañana a las 7. Si llega 1 minuto tarde, no se moleste en volver. Madero se dio la vuelta y caminó hacia su oficina sin decir más. Los mecánicos se dispersaron lentamente, algunos volviendo a sus puestos, otros murmurando entre ellos. Ramiro fue el último en moverse, y antes de irse, le dirigió a Elena una mirada que decía claramente: esto no ha terminado. Ella lo sabía. Esto apenas comenzaba. Esa noche, Elena regresó a su pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Era un estudio de 30 metros cuadrados con una cocina diminuta, un baño sin ventana y una cama que había conocido mejores tiempos, pero era suyo, pagado con lo último que quedaba de sus ahorros europeos. Se sentó en el borde de la cama y abrió el cajón de su mesita de noche. Dentro había una fotografía enmarcada que nunca exhibía, pero que tampoco podía tirar. En ella aparecía una versión más joven de sí misma, sonriendo junto a un auto de carreras rojo con el número 27 pintado en el costado. Llevaba un uniforme de competición y sostenía una llave de tuercas como si fuera un trofeo. Detrás de ella, borroso pero visible, había un letrero que decía Scuderia Ferrari. Elena pasó el dedo por el cristal de la fotografía, limpiando un polvo inexistente. 1 mes, murmuró para sí misma. Solo necesito 1 mes. Guardó la foto en el cajón y cerró los ojos. Mañana comenzaría la verdadera batalla. A las 6:45 de la mañana siguiente, Elena ya estaba esperando frente a la puerta del taller. Había llegado en el primer autobús disponible, con un termo de café y un sándwich que había preparado la noche anterior. Llevaba unos jeans desgastados, botas de trabajo y una camiseta gris que había visto mejores días. Nada de maquillaje, nada de adornos, solo ella y sus manos. Madero llegó a las 7 en punto, conduciendo una camioneta negra que estacionó en el lugar reservado junto a la entrada. «Llegaste temprano», dijo al verla, con un tono que sugería que esto le molestaba de alguna manera. «Usted dijo que ni 1 minuto tarde. También dije muchas otras cosas que probablemente vas a ignorar». Abrió la puerta del taller y la dejó pasar primero. Era un gesto extraño, casi caballeroso, que contrastaba con todo lo que había dicho el día anterior. «Tu área de trabajo está al fondo, junto al cuarto de herramientas. No quiero verte cerca de los clientes». «Entendido. Y no hables con los mecánicos más de lo necesario. Están aquí para trabajar, no para socializar». «Entendido. ¿Sabes decir algo más que entendido?» Elena lo miró directamente a los ojos. «Sí, pero prefiero demostrarlo con acciones». Las primeras 2 semanas fueron un ejercicio de resistencia. Elena llegaba antes que todos y se iba después que todos. Su rincón, junto al cuarto de herramientas, se convirtió en su trinchera, un espacio de 3 metros cuadrados donde pasaba horas revisando manuales técnicos y analizando los diagnósticos que los mecánicos no podían resolver. El sistema era simple. Cuando un vehículo presentaba un problema que nadie podía identificar, Madero lo enviaba al fondo del taller. Elena lo examinaba,
Escribía su diagnóstico en una hoja de papel y la dejaba en el escritorio de Madero sin decir una palabra. Luego volvía a su rincón y esperaba. En 14 días había diagnosticado correctamente 11 vehículos, desde un BMW con un problema intermitente en el sistema de arranque hasta un Mercedes cuya computadora mostraba códigos de error que no correspondían con ninguna falla real. Los mecánicos comenzaron a notarlo. «Oye, Ramiro», dijo uno de ellos durante el almuerzo del 10º día, «¿es cierto que la mujer encontró el problema del Mercedes en menos de una hora? Tuvo suerte, nada más. Es la 5ª vez que tiene suerte esta semana. ¿Y qué quieres que te diga? Que es mejor que nosotros, ¿no?» Ramiro escupió al suelo. «El día que esa señorita pueda cambiar una transmisión completa sin ayuda, ese día hablamos». Elena escuchaba desde su rincón, masticando su sándwich en silencio. Había aprendido que las palabras eran munición desperdiciada. Lo único que importaba eran los resultados, pero los resultados no la protegían de las pequeñas crueldades cotidianas. El día 11, alguien vació su termo de café en el piso del baño. El día 13, sus herramientas aparecieron desordenadas, algunas escondidas detrás de las estanterías. El día 14, encontró una nota en su área de trabajo que decía simplemente: «Las mujeres no pertenecen aquí». Elena guardó la nota en su bolsillo sin mostrársela a nadie. Esa tarde, mientras revisaba un Audi con problemas de suspensión, escuchó la voz de Madero desde la recepción. Hablaba por teléfono con alguien, y aunque mantenía un tono profesional, había un nerviosismo en sus palabras que Elena no había escuchado antes. «Sí, señor Ferrara, entiendo perfectamente. El viernes a primera hora, sin falta. No se preocupe, mi mejor equipo estará listo». Cuando colgó, Madero se quedó un momento inmóvil, mirando el teléfono como si pudiera morderlo. «¿Todo bien, jefe?», preguntó Martita desde el mostrador. «Víctor Ferrara trae su Ferrari el viernes. Dice que tiene un problema con el motor que nadie ha podido resolver». El nombre cayó sobre el taller como una bomba silenciosa. Elena vio cómo los mecánicos intercambiaban miradas preocupadas. Incluso Ramiro, que normalmente actuaba como si nada pudiera impresionarlo, palideció ligeramente. «¿Ferrara?», murmuró el joven mecánico que había ayudado a Elena el primer día. «¿El de los concesionarios?». «El mismo. Tiene 17 concesionarias en el país. Si arreglamos su Ferrari, nos puede abrir puertas que ni imaginamos. Si la cagamos...». Madero no terminó la frase. No hacía falta. Elena continuó trabajando en el Audi, pero su mente estaba en otra parte. Había escuchado el nombre de Víctor Ferrara antes. En otra vida, en otro continente. Era el tipo de hombre que coleccionaba Ferraris como otros coleccionan estampillas, y que tenía la reputación de destruir negocios que lo decepcionaban. Los días siguientes, el ambiente del taller cambió. Había una tensión eléctrica en el aire, una mezcla de anticipación y miedo que afectaba a todos. Madero caminaba de un lado a otro revisando cada detalle, gritando órdenes que nadie cuestionaba. El jueves por la noche, mientras Elena recogía sus cosas para irse, Madero la interceptó en la puerta. «Mañana no vengas. Perdón, lo que escuchaste. Mañana es un día importante. No quiero distracciones». «Yo no soy una distracción, señor Madero. Soy una mecánica. Eres una mujer en un taller de hombres. Eso es suficiente distracción para cualquiera». Elena sintió el calor subir por su cuello, pero controló su voz. «He diagnosticado correctamente cada vehículo que me ha enviado en 2 semanas. ¿Eso no cuenta para nada?» «Cuenta para los carros normales, pero mañana viene un Ferrari 488 Spider con un problema que ni los ingenieros de la fábrica pudieron resolver. ¿Sabes cuánto cuesta ese carro? $400,000 aproximadamente, dependiendo de las especificaciones». Madero parpadeó, sorprendido por la precisión de la respuesta. «El punto es que no puedo arriesgarme. Si Ferrara ve a una mujer cerca de su Ferrari, se va a otro taller. Así de simple. ¿Y si sus mecánicos no pueden arreglarlo? Lo arreglarán. ¿Estás seguro?».
La pregunta quedó flotando en el aire. Madero la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino algo más profundo. Luego sacudió la cabeza. «Vete a casa, Elena. Nos vemos el lunes». Ella no discutió. Tomó su bolso y caminó hacia la parada del autobús sin mirar atrás. Pero no se fue a casa. A las 11 de la noche, Elena estaba sentada en una cafetería frente al taller, bebiendo su tercer café y mirando por la ventana. No sabía exactamente qué esperaba ver, pero algo en su instinto le decía que debía quedarse cerca. A veces, el instinto era todo lo que tenía. El viernes amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Elena había dormido apenas 3 horas, pero a las 6 de la mañana ya estaba en la misma cafetería de la noche anterior, con un nuevo café entre las manos y los ojos fijos en la entrada del taller. A las 7, Madero llegó con su camioneta. A las 7:30, los mecánicos comenzaron a aparecer uno por uno. A las 8, el taller estaba en plena actividad, pero había algo diferente en el ritmo. Todos se movían más rápido, hablaban más bajo, como soldados esperando una inspección. A las 9 en punto, un convoy apareció en la esquina. Primero vino un BMW negro con vidrios polarizados. Detrás, un Ferrari 488 Spider rojo cereza que brillaba incluso bajo el cielo nublado. Y cerrando la formación, otro BMW idéntico al primero. Elena dejó su café sobre la mesa y se acercó a la ventana. El Ferrari se estacionó frente a la entrada del taller, mientras los BMW bloqueaban el tráfico a ambos lados. Del primer vehículo bajaron 2 hombres de traje que parecían guardaespaldas. Del segundo, otros 2. Y del Ferrari bajó Víctor Ferrara. Elena lo reconoció inmediatamente, aunque nunca lo había visto en persona. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con el cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás y un traje gris que probablemente costaba más que el alquiler anual de su departamento. Caminaba con la seguridad de alguien que está acostumbrado a que el mundo se adapte a sus deseos, no al revés. Madero salió a recibirlo casi corriendo, con una sonrisa que Elena nunca le había visto. «Señor Ferrara, bienvenido. Es un honor tenerlo aquí. Ahórrese los cumplidos, Madero. No tengo tiempo para tonterías». La voz de Ferrara era fría, cortante. Ni siquiera miró a Madero mientras hablaba. Sus ojos estaban fijos en el taller, evaluándolo todo como si estuviera calculando su valor de reventa. «Por supuesto, señor. ¿Me permite ver el vehículo? Para eso estoy aquí. Lleva 6 meses con este problema y nadie ha podido resolverlo. Lo llevé a 3 talleres especializados en Miami, a 2 en Los Ángeles. Incluso lo mandé a Italia por 3 semanas. Nada. ¿Cuál es el síntoma exactamente? El motor pierde potencia de manera intermitente. A veces funciona perfecto durante días. A veces falla 3 veces en 1 hora. Los ingenieros de Ferrari dijeron que no encontraban nada mal, que probablemente era mi manera de conducir. Ferrara sonrió sin humor. «Mi manera de conducir, como si yo no supiera manejar un auto». Madero asintió con expresión grave. «Déjelo en nuestras manos, señor Ferrara. Mi equipo es el mejor de la ciudad. Eso espero, porque si no resuelven esto, no solo no les pago, sino que me aseguro de que ninguno de mis concesionarios les envíe trabajo jamás». ¿Quedó claro? Cristalino. Ferrara entregó las llaves a uno de sus guardaespaldas, que a su vez las entregó a Madero. Luego, sin despedirse, subió al BMW principal, y el convoy desapareció por donde había venido. Elena observó todo desde la cafetería, calculando. Un Ferrari 488 Spider con pérdida intermitente de potencia. 6 meses de síntomas. Múltiples talleres especializados sin encontrar la causa. Incluso la fábrica en Italia había fallado. Era exactamente el tipo de problema que la había hecho famosa en Europa. Y exactamente el tipo de problema que Madero nunca le permitiría tocar. Pasaron las horas. Elena pidió almuerzo en la cafetería y continuó observando.
A través de las ventanas del taller podía ver el Ferrari montado en el elevador principal, rodeado por los 6 mecánicos de Madero. Había movimiento constante, gestos de frustración, consultas con manuales y computadoras. A las 3 de la tarde, Ramiro salió del taller fumando un cigarrillo con expresión derrotada. A las 5, Madero apareció en la puerta hablando por teléfono, con la mano libre apretando su frente como si tuviera una migraña terrible. A las 7, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las nubes, Elena tomó una decisión. Se levantó de su mesa, dejó propina suficiente para compensar las 12 horas que había ocupado el lugar y cruzó la calle hacia el taller. La puerta principal estaba cerrada pero no con llave. Empujó y entró. El silencio era casi total. Los mecánicos se habían ido, dejando solo las luces de emergencia encendidas. El Ferrari seguía en el elevador, con el capó abierto y herramientas esparcidas a su alrededor, como los restos de una batalla perdida. Y en su oficina, con la puerta entreabierta, Gustavo Madero estaba sentado con la cabeza entre las manos. Elena tocó suavemente el marco de la puerta. «¿Señor Madero?» Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, sino de agotamiento. «Te dije que no vinieras hoy. Lo sé, pero vine de todas formas». «¿Por qué?» Elena respiró hondo antes de responder. «Porque creo que puedo arreglar ese Ferrari». Madero la miró como si ella hubiera dicho que podía volar. «¿Tú? ¿Arreglar un Ferrari que ni los ingenieros de la fábrica pudieron diagnosticar?» «Sí». «¿Con qué? ¿Con magia?» «Con experiencia». Él soltó una risa amarga, la risa de un hombre que ha pasado todo el día buscando una solución y ha encontrado solo fracaso. «Experiencia, claro. Porque tus 15 años de experiencia en Europa son mejores que los 50 años combinados de mis mecánicos, ¿verdad?» En este caso específico, probablemente sí. La arrogancia de la respuesta lo dejó mudo por un momento. Elena aprovechó el silencio para continuar. «Señor Madero, yo sé que usted no confía en mí. Sé que piensa que soy una molestia, una anomalía que no debería existir en su mundo. Pero también sé que mañana a esta hora, Víctor Ferrara va a llamar preguntando por su carro. Y sé que usted no tiene absolutamente nada que decirle». Madero apretó la mandíbula, pero no la interrumpió. «Déjeme intentarlo. Si fallo, usted no pierde nada que no haya perdido ya. Si tengo éxito, bueno, entonces tal vez empiece a pensar que las mujeres servimos para algo más que servir café». El reloj de la pared marcaba las 7:23. Afuera, la noche había caído completamente y las luces de la calle proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto. «Ferrara dijo que si no resolvíamos el problema, destruiría mi reputación», murmuró Madero, más para sí mismo que para ella. 25 años construyendo este taller, 25 años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir. Y todo puede acabarse mañana porque un millonario caprichoso decidió que su Ferrari es mi responsabilidad. Entonces, déjeme ayudarlo». Él levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Por primera vez desde que se conocieron, Elena vio algo diferente en su expresión. No era respeto exactamente, pero tampoco era el desprecio habitual. Era algo más parecido a la desesperación. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó él. «Te he tratado como basura desde el primer día. Te he humillado, te he marginado, te he hecho trabajar gratis. ¿Por qué quieres salvarme?» «No quiero salvarlo a usted, señor Madero. Quiero demostrarme a mí misma que todavía puedo hacer esto. Que los últimos 4 años no borraron todo lo que aprendí». «¿4 años?» Elena dudó. Había dicho más de lo que pretendía. «Es una historia larga. Tengo tiempo. Aparentemente es lo único que me queda». Ella se sentó en la silla frente al escritorio, la misma silla donde probablemente se sentaban los clientes importantes. Madero no protestó. «Trabajé para Ferrari», dijo finalmente. «No en un taller cualquiera, en el equipo de Fórmula 1. Empecé como asistente técnica y en 6 años llegué a ser la primera mujer en el equipo de mecánicos de pista.
Madero parpadeó varias veces, procesando la información. Espera, ¿estás diciendo que trabajaste en Maranello, en el circuito, en los boxes durante las carreras? Fui parte del equipo que ganó 2 campeonatos mundiales. El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. ¿Y por qué diablos estás aquí, pidiendo trabajo en mi taller de segunda categoría? Porque hace 4 años tuve un accidente, no en una carrera, sino en la carretera, volviendo a casa después de un evento. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. Elena levantó su mano derecha, mostrando una cicatriz fina que recorría su palma. Me rompí 17 huesos en las manos. Los médicos dijeron que nunca volvería a tener la precisión necesaria para trabajar en competición. Pero puedes trabajar en un taller normal. Puedo, pero ningún taller quiere contratarme. Cuando ven mi currículum piensan que es falso. Cuando lo verifican, piensan que estoy sobrecalificada y que me iré en cuanto encuentre algo mejor. Y cuando finalmente consigo una entrevista, hizo una pausa. Bueno, usted sabe lo que pasa cuando una mujer pide trabajo en un taller mecánico. Madero se recostó en su silla, pasándose la mano por el rostro. Ferrari. ¿Trabajaste para Ferrari? Sí. ¿Y puedes arreglar ese carro que está ahí afuera? No lo sabré hasta que lo examine, pero si alguien en esta ciudad puede hacerlo, probablemente soy yo. Él se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, sacó un llavero de su bolsillo y lo deslizó sobre el escritorio hacia ella. Las llaves del taller. Las herramientas están donde siempre. El Ferrari tiene el tanque lleno. Elena tomó las llaves sin decir nada. Si rompes algo, añadió Madero, te juro que te demando hasta que tus nietos estén pagando la deuda. Entendido. Y Elena, ella se detuvo en la puerta. Si realmente arreglas ese carro, me vas a tener que explicar por qué no me dijiste todo esto desde el principio. Porque usted no habría creído ni una palabra. Y con eso salió hacia el taller. El Ferrari 488 Spider era una obra de arte mecánica. 490 caballos de fuerza contenidos en una carrocería que parecía diseñada por el viento mismo. Elena caminó a su alrededor lentamente, dejando que sus ojos absorbieran cada detalle antes de tocar cualquier cosa. Los mecánicos de Madero habían dejado el capó abierto y el escáner de diagnóstico conectado. La pantalla mostraba una lista de códigos que ella conocía de memoria. PC-TUR 300, PC-371, PC-274. Fallos de encendido aleatorios y mezcla pobre de combustible. Síntomas genéricos que no decían absolutamente nada útil. «Ustedes miraron donde todos miran», murmuró para sí misma. Por eso no encontraron nada. Se quitó la chaqueta y la colgó en un gancho cercano. Luego buscó entre las herramientas hasta encontrar lo que necesitaba. Una linterna de alta intensidad, un estetoscopio mecánico y un juego de llaves milimétricas que reconoció como de fabricación alemana. Buenas herramientas. Madero al menos invertía en eso. El proceso comenzó con el motor apagado. Elena examinó cada manguera, cada conexión, cada cable visible. Buscaba algo que los ojos no entrenados pasarían por alto. Una decoloración sutil en el plástico, una marca de roce casi invisible, un ángulo ligeramente incorrecto en algún componente. Después de 40 minutos de inspección visual, no había encontrado nada obvio. «De acuerdo», dijo estirando la espalda. «Vamos a escucharte». Encendió el motor y dejó que alcanzara la temperatura de operación. El ronroneo del V8 llenó el taller con esa vibración característica que ella había extrañado tanto durante 4 años. Cerró los ojos y se concentró en el sonido, buscando la irregularidad que Ferrara había descrito. Durante 10 minutos el motor funcionó perfectamente. «Claro», murmuró, intermitente. El peor tipo de problema. Aceleró suavemente, llevando las revoluciones hasta 4000. Nada. Hasta 5000. Nada. Hasta 6000.
Ahí estaba. Un microsegundo de vacilación tan breve que la mayoría de los conductores ni siquiera lo notarían. Pero Elena lo sintió como si el motor le hubiera susurrado un secreto. Apagó el vehículo y bajó del asiento del conductor. Ahora sabía qué buscar. El problema con los diagnósticos intermitentes es que solo aparecen bajo condiciones específicas. En este caso, alta revolución combinada con temperatura óptima del motor. Eso reducía las posibilidades a un puñado de componentes. Elena tomó el estetoscopio mecánico y comenzó a auscultar el motor como un médico examinaría un corazón enfermo. Colocó el sensor en diferentes puntos mientras aceleraba mentalmente, recordando exactamente dónde había sentido la vacilación. A las 11 de la noche había descartado el sistema de encendido, los inyectores, el sistema de admisión y el escape. A la medianoche estaba revisando el sistema de lubricación. A la 1 de la mañana encontró algo interesante. El Ferrari 488 tiene un sistema de lubricación por cárter seco, diseñado para mantener el aceite en circulación incluso durante las fuerzas G extremas de la conducción deportiva. Es un sistema complejo con múltiples bombas y conductos que deben funcionar en perfecta sincronía. Elena notó que uno de los conductos secundarios, casi invisible detrás del bloque del motor, tenía una marca de desgaste diferente al resto, como si hubiera estado frotando contra algo durante mucho tiempo. Se arrastró debajo del vehículo con la linterna entre los dientes. Desde ese ángulo pudo ver lo que nadie más había visto. El conducto de lubricación estaba rozando ligeramente contra un soporte del motor que había sido instalado 1 milímetro fuera de especificación. 1 milímetro. Eso era todo. Ese roce mínimo había desgastado el conducto gradualmente, creando una microfisura que solo se abría bajo presión extrema. Cuando el motor alcanzaba altas revoluciones, la presión del aceite aumentaba lo suficiente para que una pequeña cantidad escapara por esa fisura. El sistema de lubricación compensaba la pérdida durante unos segundos, pero esa compensación causaba una caída momentánea en el rendimiento del motor. Era elegante, de una manera perversa, un defecto de fábrica tan pequeño que probablemente había existido desde el día 1, pero que tardó años en manifestarse lo suficiente para ser notable. Elena salió de debajo del vehículo con una sonrisa que no podía contener. «Te encontré», susurró. El siguiente paso era confirmar la teoría. Necesitaba desmontar el conducto y examinar la fisura directamente. Era un trabajo de precisión que requeriría al menos 3 horas más. Miró el reloj. 1:37 de la mañana. «De acuerdo», dijo, buscando las herramientas adecuadas. No es como si tuviera algo mejor que hacer. A las 4:30 de la mañana, Elena sostenía en sus manos el conducto de lubricación dañado. La fisura era casi invisible a simple vista, pero bajo la lupa del área de inspección se veía claramente una línea diagonal de menos de 2 centímetros que atravesaba parcialmente la pared del conducto. Ahora solo necesitaba el repuesto. El amanecer encontró a Elena sentada en el suelo del taller, con la espalda apoyada contra el elevador y el conducto dañado en sus manos. Había llamado a todos los proveedores de repuestos que conocía, pero ninguno tenía la pieza específica en stock. Era un componente tan especializado que solo podía obtenerse directamente de la fábrica en Italia. El tiempo de entrega: 3 semanas mínimo. Víctor Ferrara llamaría en unas horas esperando buenas noticias, y ella no tenía ninguna que darle. O tal vez sí. Elena miró el conducto otra vez, girándolo bajo la luz matutina que comenzaba a filtrarse por las ventanas. La fisura estaba en un punto específico, cerca de una de las juntas. Si pudiera sellar esa sección sin comprometer el flujo de aceite, era una reparación que ningún manual aprobaría. Una solución temporal que cualquier ingeniero de Ferrari consideraría una herejía.
pero también era exactamente el tipo de solución que ella había tenido que improvisar docenas de veces en los boxes durante las carreras, cuando no había tiempo para esperar piezas nuevas y cada segundo contaba. Se puso de pie y caminó hacia el área de soldadura. Necesitaba un soplete de precisión, soldadura de aluminio de alta temperatura y unas manos que no temblaran. Las manos que los médicos dijeron que nunca volverían a ser precisas. Elena extendió sus dedos frente a ella, observando las cicatrices que serpenteaban por su piel como ríos en un mapa. Habían pasado 4 años desde el accidente. 4 años de terapia física, de ejercicios de rehabilitación, de despertar cada mañana preguntándose si ese sería el día en que sus manos finalmente la traicionarían. «Solo una vez más», murmuró. «Solo necesito que funcionen una vez más». Preparó el área de trabajo con la meticulosidad de un cirujano, limpió el conducto con solvente especializado, marcó la zona de la fisura con precisión milimétrica y ajustó el soplete a la temperatura exacta que necesitaba. Luego respiró hondo y comenzó. Los primeros segundos fueron los más difíciles. Sintió el familiar temblor en sus dedos, esa vibración casi imperceptible que había destruido su carrera en la Fórmula 1. Pero esta vez, en lugar de luchar contra él, lo aceptó. Ajustó su postura, ralentizó sus movimientos y dejó que el temblor se convirtiera en parte del proceso en lugar de un obstáculo. La soldadura fluyó como agua líquida, llenando la fisura con precisión microscópica. Elena mantuvo la llama a la distancia exacta, ni 1 milímetro más cerca, ni 1 milímetro más lejos. Sus ojos no parpadeaban, su respiración era tan superficial que casi no existía. 3 minutos, eso fue todo lo que tomó. 3 minutos de concentración absoluta que la dejaron empapada en sudor y temblando de agotamiento. Pero cuando examinó el resultado bajo la lupa, supo que había funcionado. La soldadura era perfecta, limpia, uniforme, sin burbujas ni irregularidades. Una reparación que pasaría cualquier inspección visual y que resistiría la presión del sistema de lubricación sin problemas. Ahora solo faltaba reinstalar el conducto y probar el vehículo. A las 7 de la mañana, Madero apareció en la puerta del taller. Se detuvo en seco al ver a Elena debajo del Ferrari, con solo sus piernas visibles desde fuera. «¿Llevas aquí toda la noche? Buenos días a usted también. No respondiste mi pregunta». Elena se deslizó fuera del vehículo y se incorporó. Estaba cubierta de grasa, con ojeras profundas y el cabello escapándose de su coleta en todas direcciones. Pero había algo diferente en su expresión, algo que Madero no pudo identificar de inmediato. «Encontré el problema», dijo ella, «y lo arreglé». «¿Qué?» El conducto de lubricación secundario tenía una microfisura causada por un defecto de montaje de fábrica. Un soporte estaba 1 milímetro fuera de posición, lo que generó roce y eventualmente dañó el conducto. Corregí la posición del soporte y reparé la fisura. Madero la miró como si ella estuviera hablando en otro idioma. «¿Reparaste un conducto de Ferrari? ¿Con soldadura?» «Sí. Eso no se hace. Hay que reemplazar la pieza completa. El reemplazo tarda 3 semanas. La reparación funciona igual de bien y está lista ahora. ¿Y si falla?» «No va a fallar». «¿Cómo lo sabes?» Elena lo miró directamente a los ojos. «Porque he hecho esto cientos de veces, señor Madero. En carreras donde un error significa perder millones de dólares. En situaciones donde no había tiempo para segundas oportunidades. Esta soldadura va a resistir». Madero se acercó al Ferrari y examinó el área donde Elena había trabajado. Sus ojos recorrieron cada detalle, buscando algo que criticar, algo que justificara sus dudas. No encontró nada. «Ferrara va a llamar a las 9», dijo finalmente. «¿Puedes garantizarme que este carro va a funcionar perfectamente? Puedo garantizarle que el problema que tenía ya no existe. Si tiene otros problemas que nadie ha detectado, eso es otra historia».
El teléfono de la recepción comenzó a sonar. Madero miró hacia la puerta, luego hacia Elena, luego hacia el Ferrari. «Atiende tú», le dijo a ella. «Si es Ferrara, dile que su carro está listo». Elena parpadeó, sorprendida. «¿Yo? Tú lo arreglaste. Tú das la cara». Y sin decir más, Madero caminó hacia su oficina y cerró la puerta. El teléfono seguía sonando. Elena caminó hacia la recepción con pasos que parecían pertenecer a otra persona, como si estuviera observándose a sí misma desde fuera de su cuerpo. Se limpió las manos con un trapo que encontró sobre el mostrador y levantó el auricular. «Taller Madero, buenos días. Necesito hablar con Gustavo Madero. Inmediatamente». La voz era inconfundible, fría, imperativa, acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Víctor Ferrara no preguntaba, ordenaba. «El señor Madero está ocupado en este momento. Soy Elena Vidal, técnica del taller. ¿En qué puedo ayudarle?» Hubo una pausa. Elena casi podía escuchar el disgusto atravesando la línea telefónica. «¿Técnica? Madero no tiene mujeres trabajando en el taller». «Ahora sí, señor Ferrara. Y fui yo quien reparó su Ferrari». Otra pausa, más larga esta vez. «Disculpe, su vehículo está listo». El problema era una microfisura en el conducto de lubricación secundario causada por un defecto de montaje de fábrica. La fisura solo se manifestaba bajo alta presión, razón por la cual los diagnósticos convencionales no la detectaban. He reparado el conducto y corregido la posición del soporte que causaba el roce. El silencio se extendió durante varios segundos. Cuando Ferrara habló de nuevo, su voz había cambiado sutilmente. Ya no era solo irritación, había algo más, algo que podría ser curiosidad. ¿Y usted espera que yo crea que una mujer resolvió en una noche lo que los mejores talleres del mundo no pudieron resolver en 6 meses? No espero que crea nada, señor Ferrara. Le estoy informando lo que hice. La única manera de verificarlo es probando el vehículo usted mismo. Estaré ahí en 1 hora. La línea se cortó sin despedida. Elena colgó el teléfono y se quedó mirándolo durante un momento, procesando lo que acababa de suceder. La puerta de la oficina de Madero se abrió. ¿Era él? «Viene en 1 hora». «¿Qué le dijiste?» «La verdad». Madero se pasó la mano por el rostro, un gesto que Elena comenzaba a reconocer como su manera de lidiar con el estrés. «Ferrara es el tipo de hombre que puede destruir carreras con una llamada telefónica. Si ese carro no funciona perfectamente, va a funcionar». «¿Cómo puedes estar tan segura?» Elena caminó hacia el taller sin responder. La mejor manera de demostrar algo era demostrándolo. Los siguientes 50 minutos fueron un torbellino de actividad. Los mecánicos llegaron uno por uno, encontrándose con el Ferrari ya reparado y a Elena limpiando el área de trabajo como si nada extraordinario hubiera pasado. Las miradas que intercambiaron decían todo lo que sus bocas no se atrevían a pronunciar. Ramiro fue el primero en hablar. «¿Tú hiciste esto?» «Sí». «¿Sola?» «Sí». Él se acercó al motor y examinó la zona donde Elena había trabajado. Sus ojos se detuvieron en la soldadura, en la nueva posición del soporte, en los detalles que diferenciaban una reparación amateur de un trabajo profesional. «Esto es...» empezó, pero no terminó la frase. «¿Es qué?» Ramiro la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar. «Es mejor de lo que yo podría haber hecho». Antes de que ella pudiera responder, el sonido de motores interrumpió el momento. A través de las ventanas del taller, el convoy de Ferrara apareció exactamente como el día anterior. 2 BMW negros escoltando al empresario que esta vez venía en uno de ellos. Madero salió a recibirlo, pero esta vez no hubo sonrisas falsas ni adulaciones. El ambiente era tenso, cargado de una electricidad que todos podían sentir. Ferrara bajó del BMW y caminó directamente hacia el taller, ignorando a Madero por completo. Sus ojos buscaron algo, o a alguien, hasta que encontraron a Elena parada junto al Ferrari. «¿Usted es la que habló conmigo por teléfono?» «Sí, señor».
Él la examinó de arriba abajo de la misma manera que había examinado el taller el día anterior, como si estuviera evaluando su valor. ¿Dónde aprendió sobre Ferraris? En Maranello. La respuesta lo detuvo en seco. ¿Maranello? Trabajé 8 años para Scuderia Ferrari, equipo de mecánicos de pista. Ferrara entrecerró los ojos. Eso es fácil de decir. También es fácil de verificar. Él sacó su teléfono y marcó un número sin dejar de mirarla. Habló en italiano rápido durante casi 2 minutos, haciendo preguntas que Elena no podía escuchar claramente. Luego colgó y guardó el teléfono con expresión impenetrable. Elena Vidal, dijo lentamente, 2012 a 2020. Asistente técnica, luego mecánica de pista. 2 campeonatos mundiales. Dejó el equipo después de un accidente de tránsito. Correcto. ¿Por qué no me lo dijo Madero desde el principio? Antes de que Elena pudiera responder, Madero intervino. Yo no lo sabía, señor Ferrara. Elena no le pregunté a usted. Ferrara no apartó los ojos de Elena. Le pregunté a ella. Elena respiró profundamente. Porque las credenciales no sirven de nada si nadie te da la oportunidad de usarlas. Preferí demostrar lo que sé en lugar de hablar de lo que fui. Ferrara asintió lentamente, como si esta respuesta tuviera sentido para él de una manera personal. Muy bien, probemos ese carro. El Ferrari rugió cuando Ferrara giró la llave. Era un sonido que Elena conocía íntimamente, una sinfonía de ingeniería que había sido parte de su vida durante casi una década. Pero esta vez, el sonido tenía un significado diferente. Esta vez, era el sonido de su futuro. Ferrara salió del taller con el vehículo y desapareció por la calle principal. Todos, Madero, los mecánicos, Elena, se quedaron en silencio, esperando. Los minutos pasaron como horas. Ramiro encendió un cigarrillo con manos que temblaban ligeramente. El joven mecánico que Elena había descubierto se llamaba Daniel, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Incluso Madero, normalmente tan controlado, no podía quedarse quieto. «¿Y si no funciona?», murmuró Daniel. «Funciona», respondió Elena. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo lo arreglé». 20 minutos después, el rugido del motor se escuchó de nuevo. El Ferrari apareció en la esquina. Se detuvo frente al taller, y Ferrara bajó del vehículo con una expresión que nadie pudo interpretar. Caminó directamente hacia Elena, deteniéndose a menos de 1 metro de distancia. «Aceleré hasta 240 kilómetros por hora en la autopista», dijo. «Llevé el motor a 7000 revoluciones en tercera, en cuarta y en quinta. Hice todo lo que normalmente provocaba el problema». Elena no dijo nada. Esperó. «Nada», continuó Ferrara. «Ninguna vacilación, ninguna pérdida de potencia. El motor funcionó perfectamente. El alivio que atravesó el taller fue casi palpable». Madero dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante días. Los mecánicos intercambiaron miradas de incredulidad, pero Ferrara no había terminado. «Señorita Vidal, ¿sabe cuánto gasté en los últimos 6 meses tratando de resolver este problema?» «No tengo idea, señor. $83,000. En diagnósticos, en transporte, en talleres especializados que no encontraron absolutamente nada. Y usted lo resolvió en una noche, con herramientas básicas y una soldadura que cualquier manual prohibiría. A veces las soluciones más simples son las más difíciles de ver». Ferrara sonrió. Era una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero genuina. «Mi padre solía decir lo mismo. Él construyó su primer concesionario con sus propias manos, sin ningún título universitario. Los expertos le decían constantemente que estaba haciendo todo mal, pero él sabía cosas que ningún libro podía enseñar». Se volvió hacia Madero. «¿Cuánto le debo?». Madero tartamudeó, claramente no preparado para esta pregunta. «Señor Ferrara, todavía no hemos calculado, es decir, el diagnóstico tomó varias horas, y los materiales...». «Le pregunto cuánto le debo», repitió Ferrara con impaciencia. «500, quiero decir, 1000...
Madero se estaba ahogando con sus propias palabras. 3.500, intervino Elena. 500 por el diagnóstico, 2.000 por la mano de obra especializada, 1.000 por los materiales y la garantía de la reparación. Madero la miró como si ella hubiera perdido la razón. $3.500 era más de lo que él cobraba por trabajos mucho más extensos. Pero Ferrara simplemente asintió. Razonable. Sacó su chequera del bolsillo interior de su saco. ¿A nombre de quién? Del taller, respondió Elena antes de que Madero pudiera decir algo estúpido. Ferrara escribió el cheque y se lo entregó a Madero, quien lo miró como si fuera un objeto de otro planeta. Madero, dijo Ferrara mientras caminaba hacia su BMW, tiene usted una empleada excepcional. Le sugiero que la trate como tal antes de que alguien más inteligente se la robe. Se subió al vehículo, cerró la puerta, y el convoy desapareció por donde había venido. El silencio que quedó fue absoluto. Luego, lentamente, Daniel comenzó a aplaudir. El sonido era solitario al principio, pero pronto otro mecánico se unió, y luego otro. Incluso Ramiro, con expresión de quien acaba de tragarse algo amargo, juntó sus manos un par de veces. Madero caminó hacia Elena con el cheque todavía en la mano. 3.500, dijo. ¿De dónde sacaste ese número? Es lo que vale el trabajo, ni más ni menos. Yo habría cobrado 1.000. Por eso usted tiene lista de espera de 6 semanas, cobrando menos de lo que debería. Madero soltó una risa. La primera risa genuina que Elena le había escuchado desde que lo conoció. Sabes que no puedo pagarte esto completo, ¿verdad? El taller tiene gastos, proveedores, nómina. No quiero el dinero, señor Madero. Entonces, ¿qué quieres? Elena lo miró directamente a los ojos. Quiero un contrato, permanente, con el mismo sueldo que cualquiera de sus mecánicos. Y quiero poder trabajar directamente con los clientes, sin esconderme en el fondo del taller, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Madero sostuvo su mirada durante un largo momento. Eso va a causar problemas. Algunos clientes no van a querer. Entonces perderá esos clientes, pero ganará otros que valoran el trabajo bien hecho sobre los prejuicios. ¿Y si pierdo más de los que gano? Entonces, al menos habrá tomado una decisión de la que puede sentirse orgulloso. Las semanas siguientes transformaron el taller Madero de maneras que nadie había anticipado. La noticia de que una mujer había reparado el Ferrari de Víctor Ferrara se extendió por la comunidad automotriz como fuego en pasto seco. Algunos lo veían como una curiosidad, otros como una anomalía, pero nadie podía ignorarlo. Los primeros días fueron difíciles. Tal como Madero había predicho, algunos clientes se fueron cuando descubrieron que Elena trabajaba ahí. Un empresario retiró su Porsche a medio servicio, declarando que no permitiría que manos femeninas tocaran su vehículo. Otro canceló una cita que había esperado 3 semanas para conseguir, pero por cada cliente que se iba, 2 nuevos aparecían. Llegaban por curiosidad al principio, queriendo ver a la mujer que había logrado lo imposible, pero se quedaban por los resultados. Elena diagnosticaba problemas que otros talleres no podían encontrar, sugería soluciones que ahorraban tiempo y dinero, y trataba cada vehículo con un respeto que los propietarios podían sentir. Un mes después de la reparación del Ferrari, la lista de espera del taller había crecido de 6 a 10 semanas. Madero observaba todo esto con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido vergüenza. El hombre que había escupido frente a las botas de Elena el primer día, ahora la consultaba sobre diagnósticos complicados, le pedía su opinión sobre nuevas herramientas, incluso había comenzado a referirse a ella como su técnica senior frente a los clientes. El cambio no pasó desapercibido para los otros mecánicos. «Jefe», dijo Ramiro una tarde, interceptando a Madero en el pasillo, «necesito hablar con usted». «¿Sobre qué?» «Sobre ella». Señaló hacia el área de diagnóstico donde Elena estaba trabajando. «Los muchachos y yo hemos estado hablando. No es justo. Que no es justo. Que llegue una desconocida y de repente sea la estrella del taller. Nosotros llevamos años aquí. Años de lealtad,
de trabajo duro, de quedarnos hasta tarde cuando había que terminar algo urgente. ¿Y ahora qué? ¿Quedamos en segundo plano porque una mujer tuvo suerte con un Ferrari? Madero se cruzó de brazos. ¿Suerte? Sí, suerte. Cualquiera puede encontrar una fisura si busca el tiempo suficiente. ¿Tú la buscaste? Ramiro apretó la mandíbula. Busqué donde tenía sentido buscar. Y ella buscó donde nadie más pensó buscar. Eso no es suerte, Ramiro. Eso es experiencia y conocimiento. ¿Experiencia de qué? De trabajar en un circo de carreras donde todo lo que hacen es cambiar llantas rápido. De trabajar en el equipo de Fórmula 1 de Ferrari. 2 campeonatos mundiales. 8 años rodeada de los mejores ingenieros del mundo. Ramiro se quedó en silencio. No sabía esa parte de la historia. Mira, continuó Madero bajando la voz, yo fui el primero en dudar de ella. Le dije cosas que me avergüenzan recordar, pero estaba equivocado. Y tú también estás equivocado si piensas que su éxito te quita algo. ¿Qué me da entonces? La oportunidad de aprender. Elena sabe cosas que ninguno de nosotros sabe. En lugar de resentirla, deberías estar a su lado preguntándole cómo diablos hace lo que hace. Ramiro no respondió. Giró sobre sus talones y caminó hacia el fondo del taller. Esa misma tarde, Elena terminó de diagnosticar un BMW Serie 7 con un problema eléctrico intermitente. Estaba guardando sus herramientas cuando escuchó pasos detrás de ella. «Oye, era Ramiro». Su expresión era difícil de leer, una mezcla de orgullo herido y algo más. «¿Sí? El BMW. ¿Qué encontraste?» Elena lo estudió durante un momento antes de responder. Conexión floja en el módulo de control del cuerpo. Está detrás del panel lateral del maletero en un ángulo que hace casi imposible verlo a menos que sepas exactamente dónde buscar. ¿Cómo supiste dónde buscar? Experiencia. He visto este problema antes en modelos similares. Ramiro asintió lentamente. ¿Puedes mostrarme? La pregunta sorprendió a Elena, pero no lo demostró. Claro, ven. Se acercaron juntos al BMW y Elena le mostró exactamente dónde estaba el problema y cómo identificarlo. Ramiro escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. Cuando terminaron, él se quedó mirando el motor durante un largo momento. «Mi padre era mecánico», dijo finalmente. «Me enseñó todo lo que sé. Murió hace 5 años sin haber conocido a nadie como tú». «¿Qué quieres decir?» «Una mujer que supiera más de carros que él lo habría vuelto loco». Ramiro hizo una pausa. «Pero también lo habría hecho feliz, creo. Siempre decía que el conocimiento no tiene género». Elena no supo qué responder. «Solo quería que supieras», continuó Ramiro, «que no voy a seguir siendo un imbécil contigo. No prometo que vayamos a ser amigos, pero al menos puedo no ser tu enemigo». Y con eso se dio la vuelta y se alejó. Era un comienzo pequeño. Pero los comienzos pequeños a veces conducían a cambios enormes. 6 meses después de aquel primer día, Elena Vidal estaba parada frente al taller Madero mirando un letrero nuevo que acababan de instalar. Debajo del nombre del taller, en letras más pequeñas pero igualmente visibles, se leía «Especialistas en vehículos de alto rendimiento». Y debajo de eso, Elena Vidal, directora técnica. Madero apareció a su lado, limpiándose las manos con el mismo trapo rojo que usaba desde el primer día. «¿Te gusta?» Es un letrero muy grande. Los clientes querían saber con quién estaban tratando. Ahora lo saben desde que llegan. Elena sonrió ligeramente. Algunos van a dar la vuelta en cuanto lo vean, y otros van a estacionarse más rápido. Creo que los segundos superan a los primeros. Tenía razón. En los últimos 6 meses, el taller había duplicado sus ingresos. La clientela había cambiado gradualmente. Menos machistas de la vieja escuela, más profesionales que valoraban el trabajo bien hecho independientemente de quién lo realizara. Víctor Ferrara había enviado 7 vehículos más de su colección personal,
y sus recomendaciones habían traído clientes que antes ni siquiera habrían considerado un taller en esa zona de la ciudad. Pero lo más importante, al menos para Elena, era el equipo. Daniel, el joven mecánico que había mostrado curiosidad desde el principio, se había convertido en su asistente no oficial. Aprendía rápido, preguntaba las cosas correctas y tenía una intuición natural para el diagnóstico que ella reconocía en sí misma a esa edad. Con el tiempo y la formación adecuada, sería excepcional. Ramiro había mantenido su palabra. No eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero había dejado de ser un obstáculo. Incluso había comenzado a reconocer cuando Elena tenía razón sobre algo, aunque lo hacía con gruñidos en lugar de palabras. Y Madero era el cambio más sorprendente de todos. El hombre que la había humillado públicamente el primer día, ahora la trataba como una socia, no como empleada, no como subordinada, sino como alguien cuya opinión valoraba y cuyo juicio respetaba. Había comenzado a hablar sobre retirarse en unos años y dejarle el taller a alguien de confianza. Nunca lo decía explícitamente, pero ambos sabían de quién estaba hablando. «Hay algo que nunca te pregunté», dijo Madero mientras observaban el letrero nuevo. «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste desde el principio lo de Ferrari? Tu experiencia, los campeonatos, todo eso. Si lo hubiera sabido, me habría tratado diferente». Madero consideró la pregunta honestamente. «Probablemente sí, por eso no lo dije». Elena se volvió para mirarlo. «Si me hubieras dado el trabajo por mi currículum, nunca habría sabido si realmente confiabas en mi capacidad o solo en mi pedigrí. Necesitaba demostrarlo con las manos, no con palabras. Eso fue un riesgo enorme. Toda mi vida ha sido un riesgo enorme». Una camioneta se estacionó frente al taller. Era un cliente nuevo, un hombre de unos 40 años, con un Maserati que hacía un ruido extraño al frenar. Bajó del vehículo, miró el letrero y su expresión cambió cuando leyó el nombre de Elena. «¿Una mujer?», murmuró, más para sí mismo que para nadie. Elena caminó hacia él con la mano extendida. «Buenos días. Soy Elena Vidal. ¿En qué puedo ayudarle?». El hombre dudó visiblemente. Sus ojos fueron del letrero a Elena, luego al taller, luego de vuelta a ella. Es que nunca, tartamudeó. ¿Nunca ha visto una mujer mecánica? No, no es eso. Es que, ¿le preocupa que no sepa lo que hago? Bueno, Elena sonrió. Era una sonrisa paciente, sin rastro de ofensa o frustración. «Señor, entiendo su duda. Es natural desconfiar de lo desconocido, pero le propongo algo. Déjeme examinar su vehículo durante 5 minutos. Si después de esos 5 minutos no está convencido de que sé exactamente lo que hago, puede irse sin pagar nada. ¿Le parece justo?». El hombre la miró durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. «De acuerdo. 5 minutos». Elena se inclinó hacia el motor del Maserati. Sus ojos recorrieron cada componente, sus oídos captaron cada matiz del ruido al frenar, sus manos sintieron las vibraciones que contaban historias que solo ella podía leer. 3 minutos después, se incorporó. «Tiene una pinza de freno trasera derecha que está comenzando a agarrotarse. No es grave todavía, pero si lo deja otros 2 meses va a necesitar reemplazar el disco completo. También su líquido de frenos necesita cambiarse. Está perdiendo punto de ebullición. Y ese ruido específico que escucha al frenar es porque una de las placas antirruido se desalineó ligeramente». El hombre la miraba con la boca abierta. «¿Todo eso en 3 minutos? Fueron 2 minutos y 40 segundos, en realidad. ¿Quiere que procedamos con la reparación?». El hombre soltó una risa de incredulidad. «Señora, puede hacer lo que quiera con mi carro. Claramente sabe más que yo». Mientras Elena guiaba el Maserati hacia el interior del taller, pensó en todo lo que había pasado para llegar a este momento. Las puertas cerradas, las humillaciones, las noches sin dormir, preguntándose si alguna vez volvería a hacer lo que amaba. Y ahora, aquí estaba, con su nombre en un letrero, haciendo exactamente eso. No había sido fácil.
Nunca lo era para nadie que desafiara las expectativas. Pero cada obstáculo la había hecho más fuerte. Cada rechazo la había preparado mejor para el siguiente desafío. Y esto era solo el comienzo. Porque Elena Vidal no había venido a demostrar que las mujeres podían ser mecánicas. Había venido a demostrar que ella era una de las mejores. Y lo había logrado. Si esta satisfacción que sientes ahora mismo te hizo bien, imagina lo que viene. Porque hay una historia que necesitas conocer. Un niño, hijo de una sirvienta, fue humillado frente a toda su escuela por atreverse a tocar un piano. Lo que pasó después dejó a una directora arrogante sin palabras y a una orquesta europea de pie. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque esa historia ya te está esperando aquí en el canal.